Bien, buenas tardes, estimados estudiantes. Soy yo otra vez, su profesor de matemáticas, y ahora vamos a ver el tema que corresponde a la semana 13. Ok, nos toca trabajar con lo que es estadística básica, ¿ya? Vamos a ver hoy lo que son los conceptos básicos de estadística. Vamos a ver variables, que es una variable, clases de variables, y vamos a ver lo que son las frecuencias. Ok, vamos a revisar todos esos temas en este momento. Bien, una vez que ya han revisado los conceptos básicos de la estadística en los textos, vamos a profundizar un poquito más en los términos que requieren una pequeña explicación, como les decía, más a profundidad. Entonces vamos a ver primero el concepto de lo que tiene que ver con constantes y variables, ¿ya? Constante simplemente es un valor que generalmente es numérico, es un valor que, como se llama constante, pues no varía en ningún caso. Como les dije, normalmente puede ser numérico o alguna letra, pero que ya tiene un valor representativo, como por ejemplo pi, que es una letra griega, pero que tiene un valor fijo de 3, 14, 15 y bueno, todo ese poco de números que ustedes ya conocen. Entonces, en estadística las constantes generalmente son utilizadas específicamente para cálculos, pero no representan ningún valor general en lo que tiene que ver con los cuadros estadísticos, ¿ya? Ahora, con respecto a las variables, sí vamos a ver porque hay una división de varios tipos de variables. Entonces vamos a hacer un poquito de la introducción de esto y vamos a dar ejemplos con los conceptos y una explicación de esto, ¿ok? Vamos entonces a esta herramienta muy simpática que se llama Bulls. Esta es online, así que ustedes pueden ingresar con su cuenta Google, ¿ya? Y pueden trabajar con esto sin ningún problema, ¿ok? Bien, vamos a ver entonces, vamos a hacer el cuadrito, variables, a ver, está feo, variables, ok. Bien, vamos a revisar las clases de estas variables, ok. Primero vamos a ver que las variables se dividen en dos grandes tipos, en variables cualitativas, ¿ya? Y también se dividen en variables cuantitativas, ¿ok? Bien, con esto de aquí ya podemos empezar. ¿Cuáles son las cualitativas y cuáles son las cuantitativas? En realidad las cualitativas son las variables que tienen un valor no numérico, un valor que se refiere a calidad, ¿ya? O sea, tipo, clase de cosas, mientras que las cuantitativas, en cambio, esas sí tienen un valor numérico y sirven para hacer toda clase de cálculos, ¿ok? Entonces vamos a corregir esto, ya, ahí estamos, ¿ya? Entonces aquí ya están las dos grandes divisiones. Ahora, estas variables cualitativas, como les decía, son valores de cualidad, es decir que generalmente los valores que poseen una variable cualitativa son valores verbales, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver primero los dos tipos, ¿ya? El primero, que son las variables cualitativas nominales, vamos a ponerle con mayúscula para que se vea, ya, no sé por qué se escribe el norte, pero bueno, nominales, ¿ya? Y también tengo las ordinales, ¿ya? Las nominales son aquellas que no se pueden ordenar, porque sale esto, no se pueden ordenar porque no hay un carácter que diga cuál es mayor o cuál es menor, mientras que las ordinales, a pesar de ser literales, sí tienen cierto orden numérico. Ya vamos a ver
cuáles son estas clases de variables que sí se pueden, que siendo verbales sí se pueden ordenar. Generalmente son variables que tienen niveles, ¿ok? Ahora, esta de acá, las cuantitativas, las vamos a dividir también en dos, ¿ya? Estas se dividen en variables cualitativas discretas a ver, un momentito, por acá, ya, variables discretas, y tenemos también las variables, vamos a poner por acá, continuas. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre una variable discreta y una continua? Que las discretas son variables que tienen valores en números enteros. Valores en números enteros. ¿Ok? No hay capacidad de decimales. Ya. Veamos esto de aquí. Vamos a cortar para que se haga un poquito más angosto. Ya. Y acá, variables en números enteros. Mientras que las continuas incluyen valores decimales. ¿Ok? Bien, aquí ya tenemos entonces las tablas de esta de aquí. Vamos a moverlo acá, mover acá y acá, ¿ya? Ahora vamos a ver ejemplos de estas de aquí. ¿Ok? Por ejemplo, hablemos de variables nominales, ¿ya? Variables nominales son, como les dije, aquellas que no se pueden ordenar en base a un criterio numérico. Por ejemplo, hablemos de una variable como sabor de helado, ¿ya? Sabor de helado. ¿Cuáles son las respuestas a esta posible pregunta? Por ejemplo, chocolate, coco, vainilla y fresa. Pero ¿cuál va primero de esas? ¿Cuál es mayor y cuál es menor? En realidad muchos dirán, bueno, el chocolate, ¿sabe qué? ¿Y por qué? Porque me gusta a mí. Pero yo digo, a mí no me gusta el chocolate, me gusta la vainilla. A mí entonces yo voy a poner el helado de vainilla como primero, como mayor. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Que se pueden ordenar únicamente en base a criterios personales, a gustos o preferencias, cuestiones que se llaman subjetivas, ¿ya? Tengo, por ejemplo, el sabor del helado, tengo, por ejemplo, el color preferido, tengo, por ejemplo, marca de zapato. Tengo tipo de música. Tengo programa preferido. Programa preferido. Ya. Estas son variables que tienen un valor nominal y que no pueden ser ordenadas en base a ningún criterio, ¿ya? Simplemente a la preferencia de cada uno. Ahora, las ordinales también son respuestas literales, pero que sí pueden ser ordenadas, como por ejemplo, ¿en qué grado usted se encuentra? Yo me encuentro en décimo, por ejemplo, grado educativo, ¿ya? Yo me encuentro en décimo, ya saben ustedes que décimo está por encima de octavo, y octavo está por encima de cuarto y de tercero. Todas estas cuestiones que se responden con, por ejemplo, niveles de grado, entonces ahí ya podemos decir que son ordinales. Otra, por ejemplo, nivel de azúcar en la sangre. Nivel de azúcar en la sangre. Ahí yo puedo decir que, por ejemplo, una persona que es diabética tiene un nivel alto de azúcar en la sangre, o tiene un nivel medio o tiene un nivel bajo, ¿ya?
esos tres niveles. Vean que yo sí puedo decir que el nivel alto está por encima del nivel medio y el medio está por encima del nivel bajo. Entonces ahí con eso yo ya puedo hacer un orden, a pesar de que es una cuestión que es literal. Sin embargo, yo sí puedo decir que esto de aquí es una variable ordinal. ¿Ok? Ahora vamos con las discretas. Las discretas, en cambio, ya son valores numéricos que son enteros, ¿ya? Como por ejemplo número de hermanos, ¿ya? Usted tiene un hermano o dos hermanos o tres hermanos. Usted no tiene dos hermanos y medio. Por si acaso, esa cuestión del medio hermano es una cuestión retórica, pero en realidad es su hermano y punto. Es su hermano por parte de madre o es su hermano por parte de padre, pero igual es su hermano. Ahí no hay punto medio, ¿ya? Otra variable, por ejemplo, discreta, es los años cumplidos. Usted tiene siempre un número de años cumplidos. Ya, usted tiene, por ejemplo, 14 años cumplidos. No tiene 14 años y medio, usted tiene 14 años cumplidos. Ya. Puedo también hablar de, por ejemplo, su estatura. Ya. No entiendo por qué se activa esto. Estatura, siempre y cuando usted mida su estatura en centímetros, ¿ya? Yo mido, por ejemplo, 181 centímetros. Usted mide, por ejemplo, 165 centímetros, ¿ya? Cuando yo mido, por ejemplo, los pesos en gramos, ¿ya? Entonces ahí estamos hablando de que usted pesa 1250 gramos, ¿ya? O sea, así con eso ya son variables discretas. Usted no pesa 1,5 gramos, que sí puede ser, pero normalmente cuando se hacen los pesos de esa manera, entonces ya estamos hablando de una variable de tipo continuo. Entonces las variables continuas sí son, por ejemplo, cursos aprobados. ¿Ya? Usted hasta ahora tiene ¿cuántos? Tiene 9 cursos aprobados, ¿ya? Entonces usted está en décimo, pero todavía no lo aprueba. Así que esos son los cursos. Usted no tiene 9 cursos y medio aprobados. Usted tiene ya 9 aprobados y está recién cursando el décimo. Ahora, las variables continuas también son, por ejemplo, la estatura. ¿Ya? La estatura, pero en metros. Usted tiene 1,80. Delante dijimos que tenía 180, pero ahora tiene en metros 1,80. El peso en kilos, usted tiene, por ejemplo, 80 kilos de peso. Ya. ¿Qué más? Bueno, aquí ya hay una infinidad de valores, pues no sé, pues por ejemplo, horas trabajadas, o tiempo trabajado, mejor dicho, tiempo trabajado. Por ejemplo, extensión de los videos, ¿ya? Entonces esto de aquí ya estamos hablando de este video, por ejemplo, mide 20 minutos y 15 segundos. Entonces ahí ya estamos hablando de un valor decimal, y entonces ahí tenemos también lo que se llama una variable discreta, perdón, continua. Entonces con esto de aquí yo puedo ya más o menos hacer una diferencia de las clases de variables, ¿ok? Bien, ahora nos toca hablar acerca de las frecuencias, las clases de frecuencias y lo que son las tablas de frecuencia, ¿ok? Hablemos primero de frecuencias, pero antes de hablar de frecuencia tenemos que saber lo que es un experimento, ¿ya? Un experimento en estadística es cualquier acción que busca tener una respuesta, que puede tener varias respuestas. Por ejemplo, si yo lanzo una piedra, la piedra puede caer cerca o puede caer lejos. Entonces, lejos es un resultado y cerca es otro resultado. Si yo quiero lanzar una moneda, ese lanzamiento es un experimento que puede tener dos resultados. Puede caer o sello, puede caer cara, ¿ya? Hay una posibilidad ínfima, que es casi cero, de que caiga
de canto, pero eso no lo vamos a registrar, ¿ok? Puede ser cualquier experimento. Yo le pregunto a usted su edad y usted me va a decir tengo 13, tengo 14, tengo 15, ¿ya? Entonces, de ahí, esas opciones son las que se van a manejar. Entonces, eso de ahí es un experimento. Acá en estadística nosotros hacemos experimentos y contabilizamos el número de veces que se da cada una de las respuestas. Por ejemplo, si yo lanzo la moneda y me cae sello 10 veces o me cae cara 5 veces, yo la lanzo 15 veces, me cae 10 de sello y 5 de cara. Entonces, esas 10, ¿ya? Esas 10 son la frecuencia de veces que el experimento me dio como resultado sello, y las otras 5 veces son la frecuencia del experimento, del resultado cara. ¿Ok? Entonces, eso de ahí es lo que se llama frecuencia, el número de veces que me da un resultado determinado para un experimento. ¿Ya? Ok, vamos a utilizar otra herramienta que me gusta bastante, que es esta de aquí, que se llama CMAP Tools. Ok, entonces vamos a ver las clases de frecuencias. ¿Ya? Vamos a ponerle con mayúscula clases de frecuencias. Ok, bien, vamos a ver las clases de frecuencias. Son 4 clases de frecuencias con las que yo voy a trabajar. La primera, que son las frecuencias absolutas, ¿ya? Que se dividen en frecuencia absoluta simple, ¿ya? Esta es la primera, la frecuencia absoluta simple, más conocida como FAS, ¿ya? Y tengo acá la frecuencia absoluta acumulada, ¿ya? Esta frecuencia también es más conocida como la FA. ¿Ok? En algunos libros la van a encontrar de esta forma, en otros libros la van a encontrar como FI, ¿ya? Y FX creo que es la otra, ¿ya? Ahora vamos a ver las frecuencias relativas. Ok, entre estas vamos a tener la frecuencia relativa simple, ¿ya? Más conocida como FRS, y acá vamos a tener también la frecuencia relativa acumulada, ¿ya? Es más conocida en el mundo del AMPA como FRA. ¿Ok? Ahora vamos a ver cuáles son las diferencias y los significados de estas de aquí, ¿ya? Ok, primero la frecuencia simple, la frecuencia absoluta simple es el tipo de frecuencia más básico, el que yo les describí, ¿ya? La frecuencia relativa, la frecuencia absoluta simple es, por ejemplo, las 10 veces que salieron sello y las 5 que salieron cara. Entonces, la frecuencia del evento sello es 10, la frecuencia absoluta simple, mientras que la frecuencia absoluta simple del evento cara es lo que es el número 5. Entonces, ahí ya estamos dándole valores numéricos a esta frecuencia. Ahora, la frecuencia absoluta acumulada es un contador que va sumando los valores que ya nosotros hemos puesto ordenadamente. Una frecuencia absoluta acumulada, por ejemplo, la frecuencia absoluta acumulada de todo el experimento que nosotros hemos hecho es 15 lanzamientos, de los cuales 5 me han dado sello y 10 me han dado sello y 5 me han dado cara. ¿Ok? Ahora, la frecuencia relativa simple es una fórmula que representa que mide la representatividad porcentual de la frecuencia absoluta simple. Entonces, esto de aquí yo lo voy a obtener como dividiendo cada frecuencia absoluta simple para el tamaño total de los intentos y multiplicando eso
por 100 para que me dé porcentajes, ¿ya? Entonces, si acá me ha dado, en total he hecho 15 lanzamientos, de los cuales me han dado 10 lanzamientos en sello y 5 lanzamientos en cara, entonces yo voy a dividir esto de aquí, por ejemplo, para sello, 10 dividido para el total de la frecuencia de los lanzamientos que hemos hecho, que son 15, y eso se multiplica por 100 siempre. Acá tenemos la frecuencia relativa acumulada, que es el contador o el acumulador de los porcentajes de la frecuencia absoluta acumulada, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la representatividad de la frecuencia absoluta acumulada con respecto al total de valores? En este caso, como les dije, hay dos formas de hacerlo, que es una en base a sumatoria y la otra que es la FAA dividida para n también, ¿ya? Y multiplicado eso por 100. ¿Ok? Entonces, aquí ya tenemos todos los tipos de frecuencia relativa, de frecuencias absolutas y relativas. ¿Ok? Ahora vamos a ver un pequeño ejercicio de aplicación. Vamos a explicar de qué se trata la tabla estadística, ¿ya? La tabla de frecuencias, y de ahí vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿ya? Ok. Y bueno, chicos, hasta aquí la primera parte de nuestro video. Hemos abarcado solamente la parte teórica. Ahora en la próxima parte vamos a revisar la práctica. ¿Ok? Bien, nos vemos en la parte 2 del siguiente video.